Tengo que pedirles perdón porque no sé hablar español, solo hablo chileno. Y es un idioma un poco difícil, así que intentaré dentro de lo posible hablar calmado para que me entiendan. En este minuto de cierre, lo que vamos a conversar es quizás una especie de unión de muchos de los temas que ya vieron. Voy a intentar repetir lo menos posible, sino que agregar información sobre algunos de los expositores que ya estuvieron sobre este escenario. Pero antes, como siempre me gusta saber a quién enfrento, déjenme hacerles una pregunta muy simple, y levanten la mano quien sabe lo que está sonando. Veo caras nerviosas, algunos recuerdos de infancia. ¿Se acuerdan o no? Dos comentarios al respecto. El que quedó con cara de pregunta que quiera eso es millennial. Y para nuestro placer, se acordarán que alguna época cuando nos metíamos a internet, poníamos la página del periódico El Diario de Gusto, nos íbamos a hacer un café, pasábamos por el baño, volvíamos y todavía estaba como a la mitad, ¿no? Bueno, eso ocurrió exactamente para los que son buenos para la matemática, hace 28 años. Internet como lo conocemos tiene exactamente 28 años. El 91 nace el protocolo TCP/IP, las páginas web. Antes de eso Internet existía, pero era otra cosa. Y si nos ponemos a pensar, los que somos no millennials o venimos de la prehistoria de Internet, un mundo en donde estábamos llenos de dudas y no sabíamos a quién preguntarle, etc. Y miramos lo que le hemos pedido a la tecnología en estos casi 30 años, miren cómo ha cambiado el mundo. La única certeza que alguien que habla de futuro les puede dar, yo o cualquiera, es que los próximos 30 años de evolución y desarrollo tecnológico van a ser aún más acelerados, aún más disruptivos y con un impacto aún más profundo en nuestros negocios, en nuestras vidas, en nuestras sociedades, en la cultura. Y de eso se trata esta charla. Por lo tanto, déjenme hacer el contrapunto entre lo que es disruptivo y lo que no es disruptivo. Una industria que a muchos nos gusta, probablemente todos la conocen, la industria de la Fórmula 1. El año 1950, el top performer en esta industria se llamaba Ferrari. Y si había algo por la cual destacaba, pueden ir a los diarios en Google y leerlo, es que eran muy rápidos en los pit stop, cuando el carro se detiene y le hacen el mantenimiento en la mitad de la carrera. Y esto era lo que pasaba. Básicamente llegaba el Fórmula 1, si se fijan arriba, el tipo que tiene que hacer subir la gata hidráulica, no existía la gata hidráulica, así que lo hacía contrapeso con su peso, miren cómo le tiritan las patitas, hasta que eventualmente lo logra. Mientras tanto el otro a mazazos sacaba la rueda, ¿sí? Y el otro le ponía combustible. Y yo voy a ir comentando esto porque si se los dejo el video solo sin comentar se van a aburrir mucho, porque el tiempo del top performer el año 1950 en un pit de la Fórmula 1 eran 3 minutos. 3 minutos. Si se fijan, era tan lento que da para darle un vasito de agua o de pisco, quién sabe, al chofer. Limpiarle el windshield, eficiencia operacional al límite, porque si se fijan, el mismo que hizo aquí el cambio de rueda, ahora pasó al otro lado a cambiar la otra rueda, ¿no? Una eficiencia hermosa. El piloto alcanza a tirar unos escupitos para el lado, ¿no? Limpiarse la boca. La prensa especializada la ven ahí sacando fotos. El comisario de pista decía, estos tipos son unos genios, ¿cómo lo hacen así de rápido? Impensable, limpian un poquito más y total ya se demoraron tanto y se va. ¿Sí? Y eso fue exactamente el año 1950. Bueno, resulta que 63 años después, obviamente elegí esta fecha de manera mañosa porque este es el récord Guinness aún no superado, el mismo equipo de la Fórmula 1, la Ferrari, en el Gran Premio de Australia en Melbourne, logró esto. Miren. ¡Pum! 3.12 segundos. Una mejora de 24 veces. Y uno dirá, ok, esto es innovación, esto es evolución tecnológica y esto es mejorar los procesos en la empresa. El problema es que hacerlo en 63 años ya no aguanta. Y como siempre dicen, y nos dijo ayer nuestro amigo, mi tocayo, Gaby Weinstein, ¿se acuerdan? Lo exponencial que se duplica cada año, etc. Llegamos a un momento en la historia en que estas, y perdónenme el francés, pequeñas caquitas lineales, mejoras como nos han exigido toda la vida en los negocios, baja tu presupuesto un 3%, mejora las ventas un 15%, hace más eficiente la distribución en un 15% del tiempo, no sirve para nada.
Porque el día que tú termines de acometer ese proyecto de mejoras lineales, pequeñas, incrementales, alguien te va a haber pasado por encima. Hoy día hablamos, como les decía, de un concepto que se llama la disrupción. Y como la disrupción, al igual que la innovación, el emprendimiento, etcétera, son mensajes que se han tocado tanto, ya nadie sabe de qué estamos hablando. Entonces, vamos a la fuente, Wikipedia. Una interrupción en la forma habitual en que funciona un sistema, un proceso o un evento. So what? No nos dice mucho, ¿no? Yo lo explico de una manera muy simple. 10 por. Si vas a cometer un cambio, si te vas a meter en un proyecto de mejora, si quieres revolucionar tu industria, tu país, lo que sea, apuesta en algo grande. 10 por mejor, 10 por más rápido, 10 por más barato, 10 por más eficiente. Si apuestas menos, alguien te va a pasar por encima. Y como les decía, esto viene de lo que ayer nos contaba nuestro amigo Weinstein. Básicamente, Ray Kurzweil, el decano de la universidad donde yo también estudié, Singularity. Muchos de ustedes que les gusta la música, como los amigos músicos acá, sabrán que Kurzweil es el primer personaje que logró meter un piano en un chip, el primer sintetizador. Y él habla de esto. El cambio tecnológico es exponencial, se duplica año a año. Muy contrario al sentido común de las personas, que es lineal. A nosotros siempre nos enseñaron que el mundo se movía de a poquititos. Y resulta que si yo logro duplicar algo año a año, el retorno que obtengo de eso, después de un par de pasos, es prácticamente infinito. Y esto empezó a ocurrir, y resulta que muchos que sabemos de computación estaremos pensando en la ley de Moore. Moore, uno de los fundadores de Intel, se dio cuenta que desde mediados de los 70s, cada año por los mismos $100, eran capaces de hacer un chip que hacía el doble de operaciones. Pero Kurzweil empezó a mirar esto hacia atrás y se dio cuenta que en la época de los transistores, de los tubos al vacío, del relé e incluso de las tarjetas perforadas, el nacimiento de la computación, esto ocurría. Levante la mano, ¿quién trabajó con tarjetas perforadas? 1, 2, casi no quedan. Fuerza. Pero resulta que esto no es puro computín. Y Kurzweil, que es un hombre curioso, se empezó a dar cuenta que el costo de secuenciar el ADN ha caído de manera exponencial desde que se comenzó a hacer. La expectativa de vida, una excelente medida de la tecnología aplicada a la medicina, ha crecido de manera exponencial desde que se mide con cierta ciencia. El tráfico de datos en Internet, la fabricación de celdas fotovoltaicas, la resolución de las imágenes médicas, etc. Y podría pasarme toda la tarde en esto. Un dato muy agregado. Estos son la riqueza del mundo en dólares constantes de 1990. La primer gráfico, la escala es lineal, por eso se ve exponencial, y el segundo, la escala es logarítmica y se ve lineal. Se ve como recta. Pero básicamente, el mundo se ha hecho más rico de manera exponencial. Y una que a mí me encanta, porque aquí dejo de lado un poquito la tecnología de silicio, como la conocemos, y me voy a otra tecnología, el darwinismo. Resulta que el surgimiento de la inteligencia en el planeta Tierra también responde a un movimiento exponencial. Fíjense, se estima que la primera forma de vida apareció hace 400.000 millones de años y era un organismo unicelular eucariótico, o sea, sin núcleo. Es decir, una célula que flotaba por ahí en los océanos y además de estar viva según la definición de la biología, no hacía nada. Y tuvieron que pasar 300.000 millones de años hasta que apareció la segunda forma de vida más inteligente en el planeta Tierra. ¿Y qué era? Era una mérula. ¿Sí? Todos nosotros fuimos mérula alguna vez. Una mérula es una cosa que parece mora, que es un conjunto de células pegadas entre sí y que es un organismo. Todavía eucariótico, o sea, sin núcleo. Y esta es la parte lineal de la curva que necesariamente tiene que ocurrir, porque cuando un movimiento es exponencial, al principio las duplicaciones son re chicas, ¿no? De 1 a 2, de 2 a 4, 4, 8, 16, etc. Y en algún momento aparece lo que conocemos como el codo de la curva. En el caso de la inteligencia en el planeta Tierra, ese codo, lo que desató todo, se llaman los reptiles. Todos nuestros cerebros, todos los que estamos sentados en esta sala, tienen como base un cerebro reptiloide, que está aquí atrásito. Y aquí ocurre el pensamiento espontáneo, el hambre, el frío, el miedo. Y lo que hemos desarrollado nosotros, los Homo sapiens sapiens, que están ahí, en exactamente la nada de tiempo para la escala de la Tierra, es lo que conocemos como el lóbulo frontal. Aquí hacemos sinapsis, aquí tenemos el pensamiento más complejo, aquí reconocemos patrones. Una mala noticia,
la nueva etapa de evolución de la vida inteligente en la Tierra necesariamente no va a ser biológica, sino que va a ser como nuestro amigo Cyborg. Y por algo muy simple. Si tu cerebro creciera un poco más, tú no cabes por el canal vaginal y no puedes nacer. Y miren lo que ocurrió desde el Homo sapiens sapiens hasta el primer computador personal. Exactamente nada. Entonces lo que quiero que sensen es la velocidad de avance cuando estas cosas superan este codo de la curva. Pero como les digo, vamos a hablar de futuro. Kurzweil predice el futuro y ese es su gran logro. De hecho, tiene un reconocimiento del Congreso americano por exactitud y las precisiones. Y él habla de lo siguiente. Dice, mira, el 2001, un computador de $1.000 de hoy, te daba la capacidad de proceso del cerebro de un insecto. Antes que terminara la década pasada, por los mismos $1.000, ese computador ya tenía la capacidad de proceso del cerebro de un ratón. O sea, en 10 años, de un insecto a un ratón. Bastante bueno. Al 2023 estima Kurzweil, y como les digo, generalmente le apunta muy bien, por $1.000, un computador va a tener la capacidad de proceso del cerebro de una persona. Y el 2049, para ser preciso con su predicción, un computador de $1.000 va a tener la capacidad de proceso de todos los cerebros humanos juntos. O sea que en 50 años pasamos de un insecto a 8.000 millones de cerebros de personas. Eso es exponencial. Y si el mundo se va a mover así, la única certeza es que hay que conocer por qué. Hasta una generación atrás vivíamos una vida muy local, no nos habíamos globalizado, y muy lineal. Y esto era lo lógico, los 150.000 años de historia del ser humano, del Homo sapiens sapiens. La única certeza, como les digo, es que los próximos al menos 150.000 años van a ser exponenciales y por supuesto globales. ¿Cómo se traduce entonces eso a algo que todos conocemos? Negocios. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? ¿Sí? Claro, la Kodak. El año 96 cumplió 100 años. Kodak, creadora y dueña de la industria de la fotografía. Inventó el rollo, la cámara, el papel, el químico, etc. Valía $28 billones en bolsa y tenía 140.000 empleados. Y se acordarán también que el 2012, caput, quebró. ¿Sí? Auge, evolución, apogeo y declive de una compañía en un lapso de 100 y tantos años, lo más probable es que nunca más vuelva a ocurrir. El nuevo momento Kodak, ese. Instagram, abril del 2012, 13 empleados, cumplía un año y fue adquirida por Facebook en $1 billón. Y ustedes dirán, wow, miren, lo que Instagram le agregó al mundo como propuesta de valor, ahí sigue. Tú, yo y todos los demás seguimos siendo fotógrafos profesionales, a 2 clics, un filtro y publicamos gratis además. Pero la estructura organizacional que fundó esa empresa y que creó esta propuesta de valor nunca fue pensada para durar 100 años. Y fíjense lo potente que es este cambio. La línea blanca son las fotos de papel, de rollo, las analógicas tomadas en el mundo cada año. Y la línea naranja son el total de fotos. Entonces, en una década, entre el 2000 y el 2010, 2011, lo que ocurrió es que la cámara... ¿Se acuerdan que en una época andábamos con celular y aparte otra cosa que era la cámara? Bueno, llegó a un valor tan asequible que se masificó. Y esto es entonces doble exponencial, porque para cubrir toda esta caída de análoga y seguir creciendo el total de fotos, significa que lo digital fue el doble. ¿Me siguen? Lo interesante es que, tal como lo contó alguien ayer, efectivamente Kodak fue quien inventó la cámara digital. Y llegaron los inventores donde el CEO de la Kodak a finales de los 70, principios de los 80, ojo cuándo fue, y le dicen, jefe, miren lo que acabamos de inventar, esta es la revolución. Y era una cámara probablemente de 1 megapíxel, ¿no? Y el jefe le dice, chiquillos, vayan a ver cómo vendemos más papel, más rollo, más cámara, porque esta porquería nadie la quiere. Todo el mundo quiere imprimir sus fotos y guardarlas en un álbum, es obvio. Para cuando esto se masificó, la creadora de la industria de la fotografía, en menos de una década, quebró y no la vio venir. Por otro lado, todos conocerán o habrán escuchado hablar de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. El año 98, o sea, exactamente 7 años después del nacimiento de la Internet web como la conocemos, se manda esta frase. Y la voy a leer, o sea, la voy a traducir al español. Dice, por ahí en el 2005, la humanidad se va a dar cuenta que el impacto económico de Internet no es mucho mayor que el de las cámaras, desde las máquinas de fax.
ranazo, como decimos en Chile, chambonazo. Si el CEO de la Kodak no la vio venir, si un premio Nobel no la ve venir, ¿qué nos queda a nosotros, pobres mortales, no? Bueno, venir a esta charla. Otro ejemplo, todas esas marcas de auto que ustedes probablemente conocen, hoy te ofrecen un auto eléctrico, real, no un prototipo, uno con precio y en algunos de los mercados en donde operan lo puedes adquirir. Si las suman, ahí hay 27 marcas. Y tú podrías decir, ok, las automotoras del mundo se dieron cuenta de esta revolución y de aquí en adelante nos vamos todos a eléctrico. Qué buena, ya la vieron venir. Y miren lo que pasa en China. Todas esas marcas de autos chinos ya tienen un auto eléctrico en el mercado que uno puede comprar al menos en China. Y yo me pregunto, ¿quién la vio primero? Claramente los chinos, ¿no? Y esto está ocurriendo prácticamente en todas las industrias. ¿Qué hay detrás de esto? Como les decía, la exponencialidad habilitada por la tecnología. Yo siempre les digo a los emprendedores cuando les hablo un poco de esto de las organizaciones exponenciales, que también ayer lo vieron en profundidad, que busquen aquellas áreas de negocio donde no ha llegado la tecnología ni lo digital, o sea, agricultura, construcción, hospitalidad, cuidado de la salud, gobierno, etc. Porque probablemente ahí la oportunidad de impactar y de ser el primero es muy grande. Les recomiendo el libro escrito por Salim, otro de nuestros profes. Creo que el que lo lea tiene ya ganado un puntito adicional. De hecho, me han contado que hoy día consultores de todas estas consultoras famosas, McKinsey, Boston Consulting, parten por este libro para tratar de ubicar qué hacen en común todas estas organizaciones que son exponenciales. Y detrás de esto hay una nueva rama de la economía, los exonomics. No me voy a dar el tiempo para explicarlo en detalle, pero los que están en el mundo de los negocios, cuéntenme, ¿cómo evalúan un proyecto cuando no hay CAPEX, cuando no hay que contratar empleados, cuando está todo virtualizado y descentralizado y cuando la producción es prácticamente eficiencia 1? ¿Cómo le pones valor a ese proyecto? ¿Cómo estimas cómo te va a ir? ¿En cuánto tiempo recupero la inversión? Y lo que ocurre, se acordarán ustedes de la distribución normal de probabilidades, la distribución estándar, que cualquier cosa sumando hartos casos se vuelve estándar, es que básicamente la exponencialidad y la tecnología lo que está haciendo es desplazar esta curva hacia el lado derecho, haciendo que el primer sigma básicamente quede donde antes estaba la colita, ¿no? Y si esto ocurre, es que los cisnes negros o esos fenómenos de bajísima probabilidad de ocurrencia empiezan a ocurrir más rápido y más seguido. Es decir, cada vez vamos a ver más Ubers, más Airbnbs y más de cualquiera de estas empresas que están revolucionando sus industrias. Preguntarán para adentro en sus cerebros, ¿y a mí qué? Bueno, miren qué simple. Una historia de la vida real. En África, cada temporada de lluvia, hay casi 1 billón de personas que queda desconectada, porque los caminos se cortan y no están pavimentados, con el consiguiente problema de medicina y de alimentación, ¿sí? Si ustedes van hoy y leen las memorias de las grandes empresas de construcción de infraestructura, esas compañías como OHL, SACIR, no sé si las conocen aquí, una penosamente famosa llamada Odebrecht, ¿cierto? Y leen la carta del presidente del directorio a los accionistas, información pública por lo demás, van a ver que el argumento es el siguiente: larga vida a nuestro negocio de construcción de infraestructura. ¿Dónde? África. Ya pavimentamos el mundo desarrollado, ya estamos terminando de pavimentar lugares como Latinoamérica. Bueno, los próximos 30 o 50 años de negocio están en África. Y esto es lo que se llama el sesgo del experto. Lo mismo que le pasó al premio Nobel, lo mismo que le pasa a la Kodak, lo mismo que le pasa a varios de los fabricantes de automóviles. ¿Cuál es el sesgo del experto? Es que si tú eres especialista hace 30 años en tu industria, te cuesta mucho visualizar y absorber cómo otras tecnologías emergentes de otras partes le van a pegar a tu empresa. Resulta que se estima, y eso es lo que ellos estiman, que África tiene al menos 50 años por delante para hacer el catch-up y efectivamente fabricar todos los puentes y caminos que requiere. ¿Pueden tratar de imaginarse la cantidad de dinero que hay invertido en Latinoamérica en asfaltar? Son trillones de dólares, África no los tiene. Y si pensamos en esto, no vamos a llegar nunca a solucionar un problema grave como es hambruna y remedios o medicamentos durante las épocas de lluvia. En 2013, con una tecnología recién en pañales llamada los drones,
dos amigos míos de la universidad empezaron a especular, esto es un render, y a probar las tecnologías que había en ese minuto para crear lo que hoy día se llama Matternet, una compañía que es capaz de distribuir remedios en África. Este es un video que estamos montados en el dron y empieza a pasar por el río hasta que el puente se lo lleva al agua y siguen entregando remedios. Y resulta que después de mucho probar y generar esta compañía, obviamente Amazon los compró como base tecnológica para hacer su distribución por el aire. Corolario, si quieren hacerse billonarios, resuélvanle un problema de $1 a 1 billón de personas. No, eso es broma, pero lo que quiero decir es que estas tecnologías emergentes están dando soluciones poco pensadas desde las industrias tradicionales. Podemos hacer esta apuesta. Yo estoy convencido que África no se va a asfaltar. África se va a comunicar por los cielos. Tal como el año 2016 se vendió el celular número, o la línea celular número 1 billón en África y hubo conectividad completa. Lo que no hubiera ocurrido nunca con líneas de cable, ¿no? Quiero mostrarles un video y luego lo comentamos. Esto lo presentó SpaceX, la compañía espacial de Elon Musk, que algunos de los charlistas ya comentaron, en marzo del 2018. Miren. Básicamente él dice, ¿qué tal si tú vives en Nueva York y por trabajo te toca ir a Shanghái? Hoy día la solución es montarte en un avión con alas que se demora exactamente 14 horas en llegar, Nueva York-Shanghái. Pero yo te propongo un vuelo estratosférico que va a durar 39 minutos. Vamos en un ferry en el Hudson hasta esta plataforma de despegue. Recuerden que este es un avión sin alas que despega de manera vertical, ¿cierto? Tú te subes con la tripulación, etcétera, pensando en que ese día tienes que llegar allá a hacer un par de trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, despega. Se va a la estratosfera, 10 kilómetros de altura. El propulsor se desconecta de la cabina, se devuelve, ¿cierto? Y se estaciona paradito para ser reutilizado. Y la cabina avanza, van a ver aquí, a exactamente 27.000 kilómetros por hora, es decir, 27 veces más rápida que un avión comercial que vuelan a 1.000 kilómetros por hora. Por lo tanto, en vez de 14 horas, en 39 minutos llega a Shanghái, se estaciona de manera vertical, tú te bajas, vas a hacer el trabajo que tienes que hacer ese día y finalmente vuelves a dormir a tu casa. Entre cualquier punto del mundo nos vamos a demorar menos de 1 hora en volar. ¿Cuándo? Según SpaceX, esta tecnología va a estar lista entre el 2025 y el 2027. ¿Cuánto cuesta un pasaje? Lo que hoy cuesta un pasaje de business en un avión con alas. Así que la próxima vez que ustedes piensen en viajar, probablemente desde Asunción a Buenos Aires todavía vamos a andar en avión con ala porque no vamos a despegar 10 kilómetros para arriba para volver a bajar, pero cualquier viaje de mediana y larga distancia no se van a subir en un avión con alas. La parte interesante de esta historia. Esto, nuevamente, información pública. Termina SpaceX de presentar esto. Por lo demás, ¿por qué lo hicieron? Es tan caro construir el cohete que nos va a llevar a Marte, que había que meterle un modelo de negocio si no había plata para hacerlo. Y le preguntan al CEO de la Boeing, lamentablemente en estos días bajo mucha presión, ¿no? Pero en marzo del año pasado andaba canchero por la vida. Y la prensa especializada se le acerca y le pregunta, oye compadre, ¿y eso que dice SpaceX, qué opinas tú? ¿Y qué le dijo? Nah, eso no va a pasar. Y yo le diría al señor de Boeing, empieza a preocuparte de hacer aviones sin alas, porque si sigues compitiendo en la industria aeronáutica con alas, estás hasta el carajo. Esto está pasando, señores, en prácticamente todos los quehaceres de la humanidad. Obviamente estoy centrando esto en negocios, pero en cualquier parte. Ahora, todavía hay un truco en esto. No sé si se habrán dado cuenta que siempre uno dice, mira, el takeover tecnológico en todas las áreas del conocimiento está generando progreso, etcétera. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo va a ser el mundo del futuro? Voy a ser binario. Hay gente que dice que el futuro es de ruptura. La crisis subprime del 2008 fue un canapé comparado con la que se viene. Las clases oprimidas nunca más se van a dejar pisotear por las élites, así que las revoluciones y la ruptura social va a ser increíble, etcétera, etcétera. Y nos pintan este mundo distópico, este futuro de mierda, así parecido a cuando las máquinas se revolucionan y Skynet domina al ser humano, o Mad Max, no queda una gota de agua en la tierra, etcétera. Los que estamos mirando la tecnología con más profundidad, en realidad lo que nos dimos cuenta es que lo más probable es que el futuro sea un futuro de abundancia. Piensa
en todo aquello que consideras escaso, porque posiblemente desde la tecnología tengamos una buena respuesta para demostrarte que va a ser abundante. Algunos ejemplos. Antes, conocen todas esas revistas, ¿no? Revistas prestigiosas de negocios, no un chascón con la camisa afuera. Están hablando de lo mismo. ¿Qué es Watson, este computador que piensa más que un ser humano? Oye, al 2045 lo más probable es que logremos escaparnos de la muerte de manera no biológica. Después puedo entrar en detalle si me alcanza el tiempo, pero el que llegue más o menos sano al 2045, 2050, no va a morir. Por cada año que te mantengas vivo, la medicina te va a dar más de un año de vida. Eso se llama la velocidad de escape a la muerte. Y déjenme detenerme un segundo en esta. El Stradivarius es el violín que mejor suena creado alguna vez por la humanidad. Se fabricaban por ahí en los 1700 y algo por un luthier de apellido Stradivarius. Hoy se conocen 56 unidades. La última se transó en Londres en una casa de subasta en 28 millones de dólares. ¿Quién entonces llega a tocar en un violín Stradivarius? Así, 15 personas, los más grandes concertistas en violín del mundo que llegan a tocar a la Sinfónica. Resulta que un personaje agarró uno de estos Stradivarius, lo escaneó con un escáner láser, que no es nada más que el Kinect que muchos deben tener en la casa, y lo imprimió en una impresora 3D que se llama la MakerBot, que vale $2.500 la máquina, y ocupó un polímero, un plástico, no muy distinto que el que se hacen para las bebidas de Coca-Cola, etc. Y agarró este violín impreso, juntó a 10 directores de orquesta, les vendó los ojos y le pidió a un concertista que tocara una pieza en el Stradivarius de 1700 y en el 3D printed. Les vendó los ojos y les preguntó cuál fue cuál. Ninguno supo. Ninguno supo. La próxima vez que en Uruguay o en Chile o en Paraguay o donde sea nazca un niño talentoso o una niña talentosa para el violín, muy temprano en su carrera va a tocar en un violín que suena a Stradivarius y no a cualquier cosa. Y si es suficientemente talentoso, además va a subir sus videos online y probablemente va a llegar a la Sinfónica y Filarmónica. Desde el Chaco a Austria, desde el Chaco a Filadelfia. La abundancia de oportunidades que le acabamos de crear a ese niño es infinitamente más interesante que haberle bajado el costo al Stradivarius de 28 millones de dólares a 25 dólares. ¿Sí? Y desde esa lógica, déjenme hablarles, porque no me importa la rentabilidad y los negocios, sino que me importa la oportunidad. El sol. Yo soy ingeniero eléctrico de profesión, así que estos temas sí me encantan. ¿Qué porcentaje de la energía que el sol permanentemente le entrega a la Tierra piensan ustedes que se aprovecha? Pero incluyo en esta pregunta a todos los seres vivos biológicos que la aprovechan de forma química, haciendo fotosíntesis y etc. Si los incluyo, es el 13%. El resto, como se llama en ingeniería eléctrica, son pérdidas. Rebota en la estratosfera, calienta un poquito los océanos, derrite un poco los hielos, pero no tiene mucha utilidad. Y miren lo que ocurre. Resulta que desde que se empezó a fabricar paneles solares, por ahí a mediados de los 70, el precio por watt ha caído de manera, obviamente, exponencial. De 30 dólares a un momento muy especial, el año 2012, pasó la barrera del dólar. Entonces, hagan un acto de fe en este conferencista y créanme que si yo estirase esto 10 años para adelante, es gratis. Y aquí perturbo a Bar y me dice que las cosas no pueden ser gratis, etc. Pero ustedes conocerán el concepto del costo marginal. Entonces resulta que los alemanes ya tienen una pintura que vuelve fotovoltaica a cualquier superficie. Si igual vas a pintar el techo de las casas, de los edificios y las carreteras, píntalo con eso, ¿no? Y en el marginal costó cero. Y miren entonces lo que ha ocurrido, por supuesto, con la generación de energía eléctrica a partir del sol. Si yo estirase esta curva para adelante también unos 10 o 15 años, vamos a llegar aquí a los 15 teras que hoy día consume el mundo y con mucha facilidad y pilas de litio buenas, vamos a poder almacenarlo para cuando no haya sol, etc. Y les aseguro que la energía eléctrica en el planeta Tierra va a ser gratis o muy cercano a gratis. Tú no vas a pagar por generar el electrón, vas a pagar por transmitirlo del punto A al punto B. Y si entonces se vuelve gratis la energía eléctrica, ¿la tercera guerra mundial va a ser por el agua? ¿Cómo mezcla ideas este loco? Bueno, resulta que desde 1800 conocemos un fenómeno un proceso que se conoce como osmosis inversa o desalinización de los mares. Cuando tengamos energía eléctrica gratis, que es un proceso que es bien caro energéticamente, o sea, le meto mucho kilowatt para sacar un litro de agua, vamos a dejar de pelearnos por el 1% de agua dulce y líquida que hay en el planeta, porque el otro 1% de agua dulce está congelada en los polos y en la punta de los cerros, y nos vamos a empezar a suministrar
el 98% del agua salada que está en el planeta y que está en los océanos. Así que les aseguro que si hay tercera guerra mundial, no es por el agua. Espero que no haya. Y esto genera entonces abundancia en todos los ámbitos. Y quiero contar un poquito y hablar del Big Data y el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Pero antes déjenme leerle esta frase porque al menos me ha tocado en Chile más de una vez preguntarle a alguien, oye, ¿y tu compañía qué está haciendo con Big Data? Y la respuesta es como, bueno, nosotros somos Big, pero Big Data, olvídate la cantidad de... Bueno, el Big Data es como el sexo adolescente. Todos hablan al respecto, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todos piensan que el otro sabe, así que todos declaran que ellos también lo están haciendo. Y esa es la realidad en nuestros negocios latinoamericanos respecto al Big Data. Y la verdad es que el Big Data es mucho más fácil de lo que uno cree y se los voy a explicar en 3 láminas para que queden peritos en Big Data. Tecnológicamente es muy complejo, pero todo el secreto está en cómo lo usamos. Y lo usamos para visualizar patrones complejos. Nosotros, seres humanos limitados de cerebro, solamente podemos visualizar cosas en 3 variables tridimensionales. Y quizás una cuarta, la del tiempo. Pero si yo te doy un problema como el precio del petróleo, que responde a algo así como 18.000 variables relevantes, no tengo ni cómo verlo. Bueno, las máquinas sí lo ven. Por lo tanto, ¿cómo vamos a usar esto? Bueno, a través de la realidad aumentada, por ejemplo, que nos proponen nuestros amigos de Microsoft. Y ellos dicen, sobre el mundo de los átomos, vamos a poder ir agregando capas de ceros y unos. O sea, sobre el mundo de los objetos, vamos a tener una capa adicional, que es lo que llaman la realidad aumentada, que nos va a permitir hacer cosas muy sofisticadas, como por ejemplo, en vez de tener que mirar el render de cómo nos va a quedar el diseño de la moto en la pantalla plana, lo vamos a mirar exactamente en la moto. Y esto nos va a permitir entonces, como les digo, reconocer patrones y entender fenómenos de manera mucho más inteligente y rápida. Caminar por adentro de una casa, transformar nuestro salón en una sala de juegos. Y montar todo el juego ahí, el Clash of Clans, qué sé yo, y cuando nos llamen a comer, así lo cerramos. Salvar muchos matrimonios dando explicaciones concretas de cómo hacer el cambio del lavaplatos, etc. ¿no? A mí en realidad la que más me gusta es esta que se llama la realidad mixeada y que aquí mi amigo Mago seguramente va a quedar impresionado. Fíjense que los niños de este gimnasio no tienen nada en los ojos y miren lo que ellos ven. Ese es un juego de óptica, luces y espejo. Igual como David Copperfield hizo desaparecer la montaña, la Estatua de la Libertad, esto es lo mismo, pero en vez de estático, dinámico. Simple, fácil, tecnológicamente hablando. Y el secreto está en engañar la tarjeta de video, que es re mala, que ve 24 cuadros por segundo. Cuando ese niño llegue a su casa y le diga, mamá, conocí la ballena orca, ¿la conoció o no la conoció? Sí, en ceros y unos. Pero a tamaño real, con una interacción impresionante, y exactamente en una generación más, a nadie le va a parecer muy rara la pregunta de si era real o irreal, si era de átomos o de ceros y unos. Pierde sentido, absolutamente, si eran átomos o ceros y unos, porque se ve todo igual. ¿Qué nos falta para que el Big Data explote y se desarrolle? Bueno, lo que yo llamo las 4 Bs. El volumen de datos es tan grande, de hecho puede ser permanente, yo puedo tener un sensor transmitiendo un dato cada milisegundo, que el administrar ese volumen de datos se hace imposible bajo los sistemas que tenemos hoy día. Los data warehouses del mundo se llenan en un ratito. Y la solución viene por todo lo que ustedes tienen, que tiene un procesador, porque resulta que la tele de tu casa, el microondas de tu casa, esto, el router, todo tiene un procesador que tú subutilizas. Y esa es la nueva forma de administrar esto, y eso se llama Internet de la periferia. Así que lo vamos a resolver. Check. Velocidad. Resulta que hoy día los que hacen la técnica del high frequency trading, por ejemplo en la bolsa de Nueva York, están tratando de arrendar el metro cuadrado más cercano a la bolsa porque lo que se demora el dato en viajar por el cable fibra óptica y volver les hace la diferencia. Por lo tanto, nuestra infraestructura de redes, la más potente que tenemos, la fibra óptica, todavía es lenta para medir algunos fenómenos. Lo siguiente es la variedad, como les decía, si estamos tratando de estudiar el fenómeno del precio del petróleo. ¿Qué afecta al precio del petróleo? El último stock conocido, el último precio conocido, el clima en Medio Oriente, el nivel de tensión geopolítica, el tuit de Trump, etc. ¿Cómo junto peras con manzanas para tratar de hacer un...? Bueno, yo no sé, pero los computadores lo están logrando. Hoy día Watson hace reconocimiento semántico, que significa no solo lo que escribiste, sino que cómo lo escribiste, cuándo lo escribiste, por qué lo escribiste.
Y por último, algo que está muy de moda, la veracidad. ¿Cómo sé si mi sensor se echa a perder? ¿Cómo sé si el tweet de Trump es falso? ¿Y cómo hago para inocular ese efecto sobre el fenómeno que estoy tratando de entender en el flow de datos? Esto no es nuevo. De hecho, Deming, probablemente algunos lo conocen, él fue un americano que ayudó a Japón después de la Segunda Guerra a reinventarse y transformarse en la magia y en la potencia de eficiencia operacional, etc. Y él decía esto: en Dios confiamos, todo el resto de los hueones, traiga la data. Y esto es lo mismo, hoy día la data está disponible y es global. De hecho, Hayek, uno de los economistas que inventó la Escuela de Chicago y la forma más liberal de ver la economía, decía esto: lo que nosotros podemos hacer como economistas es limitado, porque el conocimiento de las circunstancias del que podemos hacer uso nunca existe en forma concentrada e integrada. Perdón. El año 45 era su forma de explicar por qué las políticas públicas no siempre funcionan, por qué en el fondo no podemos mapear el mundo de manera completa. Y resulta que 72, 73 años después yo me atrevo a refiasear a Hayek. No soy doctor en economía, pero me atrevo a decir que el conocimiento de las circunstancias del que podemos hacer uso siempre existe de forma desagregada. Entonces el secreto es juntarlo. Recomendación 1 para todos los empresarios presentes y ejecutivos de empresa: empiecen a juntar la data. Hay mucha más data de tu negocio, de tu producto, de tu consumidor de la que estás haciendo uso. Quizás todavía no sabes cómo, pero empieza a juntarla. Y ahí viene lo siguiente. Este peladito fundó Netscape. Netscape se transformó en la base tecnológica del Explorer, el primer navegador web más famoso, etc. Y él desde ahí en adelante ha sido el inversionista de riesgo más exitoso del mundo. Le apuntó a ICQ, le apuntó a Hotmail, le apuntó a Facebook, a todas. Y él dice, mira, el software se está comiendo todos los sectores. Es decir, toda compañía análoga se va a transformar en una compañía de software. Ayer con alguna gente que conversábamos di un ejemplo de la Coca-Cola. No lo voy a volver a ver por tiempo. Y dice, una vez que eso ocurra, la inteligencia artificial se lo va a comer todo. Es decir, vamos a usar las máquinas para entender los patrones, para visualizar. Les recomiendo este libro, me abrió mucho los ojos, porque si de algo estoy convencido es que probablemente el mercado que va a ser el campeón de estos temas, va a ser China y no Estados Unidos. El nuevo Silicon Valley probablemente va a estar en Shanghái porque están avanzando los chinos en temas de inteligencia artificial de manera increíble. Inteligencia artificial es un concepto nuevamente no nuevo, pero que hoy día se disrumpió y ya se aceleró. Básicamente, si este fuera una foto de nuestro cerebro por dentro, lo que nos interesa saber es qué tan cerca estamos de que un pedazo de chip piense tan bien como nosotros. Entonces, esto se mide en sinapsis. Y descubrí, con un amigo médico, que la sinapsis es algo muy simple. Es la multiplicación de todas tus neuronas, estos serían las neuronas, estas cositas, por todos los axones, que son los hilitos que las interconectan. Y nosotros tenemos, cuando nacemos, algo así como 530 billones de neuronas por un montón de axones, y lo que vamos perdiendo con el tiempo, en realidad con los cabezazos, el asado, el vino, no son las neuronas, son estos hilitos que la interconectan. O sea, tenemos la misma cantidad de neuronas menos conectadas. Entonces, el símil sería, si esta es una tarjeta madre y este es el procesador, bueno, 256 neuronas por 1024 axones, 2 gigas de sinapsis. Es una medida. Y resulta que el año 97, cuando los computadores todavía eran tontos, ya empezaron a hacer cosas maravillosas, como por ejemplo, se acordarán, Deep Blue le ganó a Kasparov jugando ajedrez. ¿Se acuerdan, no? Y el año 2011, Watson le ganó a 2 jugadores de Jeopardy, un juego que ya es hacer sinapsis, y les ganó jugando sinapsis leyendo Wikipedia. Y el 2014 pasó algo muy sofisticado. Un computador en esa época de una empresa startup que luego adquirió Google, se entrenó en Go. Go es el juego de estrategia más antiguo jugado en la humanidad, es de origen oriental, y básicamente fichas blancas y negras en un tablero que tiene 19 columnas por 19 filas, y si yo logro encerrar las tuyas, me las gano. Y el que queda con más fichas gana. Jugaron 5 juegos. La máquina ganó el primero, ganó el segundo, ganó el tercero, y en el cuarto juego, véanlo en YouTube, es emocionante, en la jugada 78, que la llaman la jugada divina, la jugada de Dios, pasó algo muy sofisticado. Básicamente, el ser humano venció a la máquina. ¿Y cómo la venció? Bueno, así explica el chino, que lo reciben después de ganar ese juego, todas las cámaras, como si hubiera ganado la Champions League, y le preguntan, ¿qué hiciste en este juego tan diferente? Y dice, bueno, después de perder 3 juegos al hilo, la verdad es que mi nivel de autoestima en este juego estaba por el piso.
10 años Lee Sedol había sido el campeón del mundo. Que resulta que en un momento me vi que estaba perdiendo y básicamente lo que hice fue una jugada totalmente fuera de patrón. Y cuando hice una jugada fuera de patrón, venció a la máquina. Entonces, si ustedes tienen un juego de ajedrez que lo ganó el año 97 Deep Blue por fuerza bruta, implica que por cada jugada, cada movimiento que yo hago, se abren algo así como una combinatoria de 20 jugadas para adelante. Y finalmente en el Go se abren como 200. Por lo tanto, si yo quisiera calcular todas las jugadas y traer ahora la que tiene mayor probabilidad de éxito, son más jugadas que átomos del universo. Por lo tanto, la máquina por fuerza bruta ya no me puede ganar. Y la máquina me gana porque aprende y mira el tablero y reconoce patrones, etc. Entonces, básicamente, como les digo, que nos interesa saber es dónde estamos. Santiago Ramón y Cajal, un médico español que vivió en esos años que están ahí, básicamente es la primera persona que empezó a estudiar el cerebro humano. Y él se dio cuenta, cortando cerebros, espero que de personas muertas, y mirándolos bajo el microscopio, esta es la corteza visual, que esto eran neuronas interconectadas, ¿no? Y básicamente esto es lo más moderno que conocemos hoy del cerebro humano. O sea, lo mismo. Esto está hecho con un MRI, cortado por lonjita, limpiado un poco para que puedas ver lo que hay, pero no difiere mucho del diagrama hecho a mano de Ramón y Cajal. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos la más perra idea cómo funciona el cerebro humano. ¿Cierto? Pero ya Ramón y Cajal decían en 1900, este es más o menos el diagrama, y estos dos ingenieros eléctricos por ahí en 1947 dijeron, si yo tuviera la tecnología, aquí estoy reproduciendo la corteza visual, o sea, un cerebro artificial de alguna manera, ¿no? No se podía fabricar en esa época, pero lo que logramos, perdón que se me adelantó esto, lo que logramos, que es muy sofisticado, es que si este es el cerebro, lo que llamamos red neuronal, es entrenarlo, sin saber aún cómo funciona. Entonces, este es un estímulo, son píxeles de una foto, que empiezan a recorrer diferentes neuronas interconectadas, todo esto totalmente digital, y empiezan a pasar cosas acá adentro que no sabemos describir, hasta que finalmente la máquina dice que eso es un pájaro. Y esto es básicamente la misma forma como aprenden los niños, solo que muy rápido. La percepción, si lo ponemos matemáticamente, digamos que tenemos X cantidad de píxeles, que algo pasa en una máquina, en un cerebro que no entendemos y que nos entrega una solución, ¿sí? O sea, X por W igual Y. Ese por no sabemos qué operador es, ese es el problema, ¿no? Pero como no sabemos qué operador es, podemos usar una técnica que conocemos desde hace mucho tiempo en los que estudiamos álgebra básica. Mover todo a un lado de la ecuación, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Ya. 0 igual X por un operador que no conocemos, por W que no conocemos, menos Y. Y esto los computadores son fantásticamente buenos. ¿Lo ven o no? Los computadores son fantásticamente buenos para hacer muchos cómputos y llevar rápidamente el error absoluto a 0. O sea, tú le dices al computador, itera, 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 hasta que no te equivoques nunca más. Fíjense cómo aprenden los niños. Tú le tienes cartas de animales. ¿Qué es esto? Un mono. No. ¿Qué es esto? Una jirafa. No. ¿Qué es esto? Un pájaro. Sí, bravo. ¿Qué ocurrió en el cerebro del niño? Tú no lo sabes y no lo vamos a saber probablemente en muchos años. Pero algo ocurrió que la próxima vez probablemente no se equivoquen. Miren, yo le hice a mi teléfono, a través de YOLO, que es una plataforma que todos pueden usar, es gratis, mirar 80 millones de fotos de pájaros. Y después, a la pantalla de mi computador, le empecé a mostrar fotos de pájaros. ¿De dónde las saqué? De Google. Y miren lo que empieza a ocurrir. Como miró tantos pájaros, ya no se equivoca. Y no solo me dice que es un pájaro, sino que además me dice qué tipo de pájaro es. Él miró 80 millones de fotos de pájaros, se demoró exactamente 2 horas y después nunca más se equivocó en reconocer que cuando yo le mostraba un pájaro, era un pájaro. O sea, igual que un niño. El proceso de aprendizaje de un cerebro artificial es el mismo proceso de aprendizaje que un cerebro humano. Así que los podemos reproducir. Y miren lo que ocurre. Si yo entreno un cerebro artificial en un dominio particular, en este caso animales o pájaros, ya descubrí el W. ¿Sí? Entonces yo puedo ir para el otro lado y le puedo decir pájaro. Y le digo, cuando yo te digo pájaro, ¿de qué te acuerdas? ¿Qué interpretas como un pájaro? Y miren lo que ocurre. Esto es fantástico. Lo que el computador me dijo que él entiende como pájaro es algo que nunca nadie antes había pintado o hecho. ¿Pueden tener creatividad las máquinas? Sí.
pueden tener creatividad. Después le hice mirar fotos de mis amigos, de los tagueados en Facebook, y le digo, Diego, ¿qué es Diego? Y el tipo empieza a pensar, y me muestra un cuadro medio chamánico, como en LSD más o menos, de todas las fotos que él ha visto alguna vez de Diego y las reinterpreta en una sola imagen. Creatividad. Ese es un cuadro único. Nadie lo había creado antes. Es más, lo pongo a mirar un canvas, en este caso una foto del cielo, como lo hacíamos nosotros de niños, nos echábamos a mirar las nubes y reconocer cosas. Y le digo, dime qué ves en las nubes. Acuérdense que él solo sabe caras de personas y animales. No es tan inteligente, es artificial. Y resulta que después de un rato empieza a mirar y ve todo tipo de figuras y animales y después le digo, haga lo mismo con las caras. Y resulta que ve a todos mis amigos. Y después le digo, volviendo al anterior, hazme zoom in en el píxel del medio. ¿Y ahora qué ves? ¿Y ahora qué ves? ¿Y ahora qué ves? Y esto lo hago recursivo hasta el infinito y empieza a ocurrir algo que se llama, según la psicología, asociación libre. Te muestran algo, dime qué reconoces ahí. Y esto yo lo encuentro como un cuadro de Escher. ¿Por qué hago este punto? Porque honestamente creo que la inteligencia artificial tiene todo el potencial de la inteligencia biológica. Creatividad, espontaneidad, etc. No hemos llegado todavía a entrenarla de manera masiva. Un niño de 3 años percibe mucho más que una máquina. Todo lo percibe. Esta otra hay que entrenarla por espacios de, digamos, por diferentes conocimientos. ¿Nos van a quitar el trabajo los robots? Sí, pero eso está muy bueno. Porque un mundo en donde no hayan cajeras de supermercado, ni choferes de nada, ni gente cobrando el peaje en la mitad de una carretera todas las noches del año, es un mundo mejor. ¿A qué se van a dedicar esas mentes? A agregar más valor y a ser más felices probablemente que lo que somos hoy. No me voy a detener por un tema de tiempo, pero antes de terminar, quiero contarles de la tecnología que más está revolucionando el mundo y que la sabemos y la conocemos más de lo que pensamos. El crowd. Pónganle el apellido que quieran. Crowdsourcing, crowdlending, crowdfunding, crowd. ¿Qué es el crowd? ¿Quién reconoce eso? ¿A quién le ha tocado contestar alguna vez online algo de eso? Cuando tú contestas esto y 999 personas más tú, o sea, 1000 personas dicen que esa palabra era overlooks, algo que te toma exactamente 3 segundos hacer. O cuando tú contestas esto y dices que ese número es 250, estás participando en un esfuerzo colaborativo para digitalizar todo lo que la humanidad alguna vez escribió y está en papel, o para ponerle todas las direcciones con número a todas las casas del mundo en un mapa. ¿Por qué? A veces escanean un libro y está chueco, está manchado, etc. Pero si 1000 personas dicen que eso es overlooks, la máquina acepta que eso es overlooks. El año pasado se contestaban 280 millones de captchas y recaptchas al día. Multiplicándolo por 3 segundos por captcha o recaptcha, estamos hablando de 233.000 horas hombres día dedicados a este esfuerzo. Pregunta, ¿conocen alguna institución pública o privada o público-privada que tenga estas horas hombre disponibles para un esfuerzo como este? Yo sí, el crowd. Entonces esto, como dicen los gringos, es effortless. Es, hagamos todos una pequeña colaboración para lograr objetivos tremendamente grandes que nadie por sí solo podría. Es si yo les planteo a ustedes, chicos, hagamos una playa, pero cada uno puede traer solo un granito de arena. Necesitamos muchos como nosotros. La playa se va a construir igual. Entonces resulta... el ex CEO de Google dice, todo modelo de negocio en que uno haga un crowdsourceo de información para aprender y vender o qué sé yo, entender cualquier fenómeno, probablemente es candidato a ser una nueva compañía de 100 billones de dólares. Hoy día, por ejemplo, no sé si ustedes saben, la construcción de proteínas simuladas es un esfuerzo que para las máquinas es muy difícil saber cuáles van a ser estables y no se van a destruir, pero los seres humanos que jugamos Tetris o todos estos juegos de lógica somos tremendamente buenos. Foldit, para que no jueguen más Candy Crush, es un esfuerzo colaborativo donde la máquina se apoya en el ser humano para probar todas las combinaciones de aminoácidos que crean proteínas sustentables y que no se destruyen. Es mucha intuición humana y se están logrando encontrar medicamentos y nuevas fórmulas de solución de muchos problemas. Esto colaborativo ya existía. Miren este tweet. Este tweet es del 2012 y dice, Peter Thiel, el creador de PayPal, invirtió en Airbnb, que no era para nada el primer esfuerzo de hacer algo colaborativo, y lo valorizó en 2.5 billions o el 40% Hyatt.
Y si no me equivoco, hoy día Airbnb ya es mucho más valioso que Hyatt. ¿Cómo le puedo ganar a un modelo de negocio colaborativo crowdsourceado? Les recomiendo estos dos libros. Hay muy poca literatura de este tema. Es muy nuevo el fenómeno, pero es tremendamente espectacular. Detrás de esto, ¿qué hay? La uberización de todo. ¿Ah? A algunos les gusta hablar de la uberización. Todo modelo de negocio que responda a una lógica colaborativa basada en el crowd tiene una oportunidad infinita. Crowdsourcing.org, buen punto de entrada para darse cuenta que esto no es solo negocio, esto también es política, es involucramiento social, es cultura, es todo. Este es un ejemplo, la página Wells Fargo, deconstruida a punta de puras fintech que no tienen más de 3 años de antigüedad. Todas esas compañías en su conjunto hacen lo mismo que un gran banco. ¿Y qué hay detrás de esto? Básicamente, este fenómeno que van a ver acá en este video ocurrió a finales del siglo pasado en la ciudad de San Francisco cuando llegó un nuevo medio de transporte limpio, eléctrico, etc. Y donde todos colaboraban para no ser atropellados por el tranvía, ¿no? Se cruzaban los carros, se cruzaban los policías, se cruzaba el borrachito, etc. Pero todos entendían que este fenómeno, si todos ponían algo de su buena onda, era bueno para todos. Menos contaminante, más fácil moverse, etc. Y eso se llama colaboración. El problema es que la colaboración basada en la buena ondi es muy difícil de amplificar y escalar. Por lo tanto, cuando a la colaboración le metemos un sistema operativo y la transformamos en coordinación, estamos aplicando el crowd. Ya se estarán imaginando cuál es el sistema operativo para escalar esto, ¿no? Súper simple. 2 colores. Yo cuando ando por la calle y freno en la roja o paso en la verde, no siento que estoy en la buena ondi con nadie, pero estoy coordinado y las cosas funcionan. De eso se trata. Una reflexión final, y con esto termino. No sé si ustedes conocen estas cifras, pero al 2017 solamente 3.8 billones de personas en el planeta Tierra estaban conectadas a Internet. Simplificando el fenómeno, 3.8 billones de personas realmente existían en el planeta Tierra. Porque si hay alguien que no está conectado a Internet y vive en Paysandú o un poco más lejos de Asunción, tu posibilidad de interactuar con él es nula. O sea, no existe. Se estima que entre el 2022 y el 2025, el 100% de la humanidad se va a ver conectado a Internet. Hay varias tecnologías y proyectos que lo sustentan, pero por ahora, acto de fe, créanme. Si esto ocurre, y este pequeño gran salto de 3.8 billions a 8.000 millones que vamos a hacer en esos años, implica que por única vez en la vida, y nunca más se va a repetir este fenómeno, se nos abre una ventana de tiempo para innovar y para emprender y para crear algo que 4.2 billones de nuevas mentes van a querer consumir, descubrir, inventar, desear, lo que fuera. El mejor periodo para la innovación en la historia de la humanidad, y créanme, no se va a volver a repetir, porque después solo vamos a ir complementando en el marginal a los nuevos nacidos. Así que, señores, la próxima vez que ustedes vean esta curva, acuérdense por favor de esta conferencia, traten de identificar qué tan cerca o qué tan pasado estamos del codo de la curva, porque como siempre dicen, el que lo ve primero pega más fuerte. Muchísimas gracias.